Bueno, el café, vamos un poquito a definir lo que es el café. El café es una planta tropical de la familia de Rubiaceae que produce granos que generalmente se crecen en pequeños árboles, como se los puede observar en la figura. Tiene esas características, la coloración generalmente es verde al inicio, pero conforme va madurando toma un color más o menos como una cereza roja. Un poquito el mercado del café y su historia. Generalmente tenemos dos principales tipos de café, ¿sí? El arábica y robusta, que prácticamente son los que dominan el mercado mundial. El arábica es el que tiene un porcentaje un poquito mayor, del 65% más o menos, y es un poquito más aceptado en los mercados internacionales por dos razones. Tiene un sabor un poco más suave y tiene un valor un poco menor de cafeína en su contenido, entonces es un poquito más fácil de comercialización. Como podemos ver, el café, ambas variedades, ¿no? En la parte superior está la arábica, tiene su origen en el siglo VIII más o menos, en la parte de África. Ahí es en donde nace el café, y este se traslada pues primero a Yemen, en África, y luego se va al sur de Asia, en donde en realidad comienza una producción industrial del café, en la zona de Java. Es muy conocido el icono de Java, no sé si han visto, tiene una taza de café del lenguaje de arquitectura de programación. Entonces es básicamente porque en esta zona nace lo que es el café a nivel industrial, la organización a nivel industrial. Más o menos de 1700 viene, primero pasa por Europa, y en 1730 más o menos viene para América. En América comienza a ser cultivado en las zonas ecuatoriales que correspondían en ese entonces a las potencias como eran España, el Reino Unido y Holanda. Entonces ahí se comienza a producir de manera masiva. ¿Okay? También el café, el robusta, tiene una historia un poco más reciente, más o menos comienza en los 1900, y más o menos tiene el mismo recorrido. Va a la zona de Java, y en la zona de Java que se comienza a producir industrialmente. El café en el Ecuador, bueno, pues el café en el Ecuador últimamente no ha tenido unos números muy alentadores. Hemos tenido reducciones importantes en lo que son las exportaciones. Podemos ver que, por ejemplo, con respecto al 2018 y al 2019 tenemos una reducción de 3.5 millones de dólares por la exportación de café. Es un número que, después de lo que fue la disminución en los ingresos petroleros, viene a ser el segundo producto que más ha perdido dinero después de la parte del petróleo, con la crisis de 2013-2014 más o menos. Un dato interesante, la caída en los precios de los ingresos por exportaciones es del 71% más o menos en café soluble y el 8% en café en grano. El café soluble ya podemos comenzar a diferenciar entre uno y otro. El café soluble se le conoce como un café comercial. Luego voy a explicar cómo se le define un café comercial. Y el 8% generalmente, el café en grano, generalmente nosotros vamos a hablar de un café de especialidad. Un poquito más adelante voy a explicarles cómo catalogamos un café de especialidad y un café comercial. Esos son los sabores y los aromas que puede tener un granito de café. Bueno, lamentablemente no se observa tan bien, la definición no nos deja ver, pero en la parte izquierda tenemos todo lo que son los sabores en sí, y en la parte derecha todo lo que son los aromas que se pueden presentar en una tacita de café. Generalmente los más importantes, tanto para lo que es aroma como para lo que es sabor, es el dulzor, los sabores amargos y también los ácidos. Generalmente, mientras nosotros tenemos una taza de café con una extracción que se encuentra en esta zona, se denomina, en esta parte superior, se denomina un café de especialidad. El café de especialidad se lo valora después de una cata, que generalmente es un proceso ya normalizado, en el cual se le va calificando, se le va puntuando de acuerdo a cada una de las propiedades organolépticas que tiene. Una de esas es el sabor, otra es el aroma y otra es el olor. Vamos luego a ver cuál es la diferencia entre el olor y el aroma. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, tómense la libertad de interrumpirme y para ir clarificando. Hay algunas formas de definir el proceso por el cual un grano de café pasa antes de llegar a la taza de café. Este es un poco un resumen que yo voy a encontrar, y podemos hablar del cultivo,
la cosecha, la selección del café, el despulgado, el fermentado, el secado, el tostado y la extracción. Voy a hablar un poquito muy rápidamente de todos, porque sí es importante que nos traiga en contexto para que se pueda entender por qué es tan importante cada una de estas etapas. La cosecha y selección del café generalmente se da en la finca, obviamente, pero se da o se espera maximizar la cosecha cuando el café se encuentra en esta zona del campo, que es la tercera zona del cultivo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Básicamente se puede hacer un análisis para identificar el crecimiento en la materia seca. Ese sería el punto máximo en el cual nosotros deberíamos cultivar el café. Este punto generalmente maximiza el contenido de azúcares en la cereza del café. No sé si han visto un grano de café en cereza, si lo han podido ver. Tiene una piel roja y en el centro tiene más o menos una textura muy parecida a lo que es el achotillo. No sé si lo han visto el achotillo. Es muy parecido a eso. Entonces es muy rico en azúcares. Generalmente cuando está en la zona, cuando la cereza está roja, esa cantidad de azúcares se maximiza. Ya vamos a ver por qué es importante que se maximice esa cantidad de azúcares. Yo tengo una consulta. Es decir, cuando está en la postmaduración, ahí es el momento correcto de cosechar. Sí, es el que nos va a dar un mayor contenido de azúcares. El problema es que esto es una ventaja y una desventaja, porque en el tema operativo estamos hablando prácticamente de una selección uno por uno. Eso toma mucho tiempo y generalmente eso es uno de los costos que mayor porcentaje tiene en el final, en el café final. ¿Qué se hace en Brasil, por ejemplo, que es un productor a gran escala? Lo que se hace es utilizar máquinas de cosecha que lo que hacen es cosechar hectáreas en muy poco tiempo. Entonces ahí se va un poco de todos los colores. Generalmente ese café no va a los mercados de especialidad, sino al mercado del café instantáneo, el café soluble. La diferencia en precios puede ser de 6 a 1. Así es, esa es una de las ventajas y desventajas que se tiene en el café. Un poquito aquí está, para las personas que no han visto tal vez la cereza del café, ahí tenemos una foto que está bastante bien esquematizada. La parte de la piel es la parte roja, ¿sí? Debajo de la piel tenemos una capa que es el mucílago. Ese mucílago es lo que generalmente nosotros tratamos de retirar para una vez que el café nos quede grano poderlo tostar. Debajo del mucílago nos encontramos con lo que es el pergamino y debajo del pergamino está la almendra. Creo que terminaron las pilas. Bueno, no estamos pocos, yo creo que sí lo escucharon. Bueno, entonces, debajo del pergamino está justamente la almendra. La almendra es lo que generalmente nosotros utilizamos ya para el tostado, pero obviamente podemos aprovechar y heredar hacer uso de lo que es toda la... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la idea es justamente hacer uso de esa capa interna que conocemos como mucílago por la cantidad de azúcares que tiene. Entonces, mediante un proceso de fermentación, lo que se hace es ingresar todas las cerezas en unos fermentadores que generalmente en el país son un poco artesanales, ¿no? Pero el efecto que tiene la fermentación es que las bacterias utilizan el mucílago como fuente de carbón y como resultado lo que se hace es un desprendimiento del mucílago de la cereza. Ese desprendimiento es básicamente lo que nosotros aprovechamos para que nos quede solo la almendra que luego va a ser tostada. Entonces hay diferentes técnicas que se utilizan para retirar el mucílago. También hay otra técnica en la cual se introduce directamente la cereza sin pasar por la fermentación a las secadoras. En las secadoras también se va consumiendo el azúcar y queda una capa más o menos como de color miel. Eso se llama un proceso honey, por ejemplo. También son diferentes tipos de cafés y obviamente tienen diferentes consumidores por los sabores que llegan a tener. Bueno, una vez que el mucílago ya se degrada, se procede a lo que es el tema del lavado. El lavado es uno de los procesos que más problemas presenta por el tema medioambiental,
Recordemos que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo, el segundo commodity más consumido en el tema alimenticio en el mundo. Entonces, el pH de las aguas de lavado pueden alcanzar más o menos un pH de 5. Imagínense todos esos efluentes líquidos que van a los ríos, porque generalmente es donde se descargan. Eso se conoce como las descargas de aguas miel y son uno de los problemas más grandes que tienen los agricultores a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Uno de los problemas que presenta este tipo de impactos ambientales es que una vez que nosotros producimos el café acá, el mercado internacional te pregunta qué es lo que haces con tus aguas miel. Y muchas veces, como lo que se hace aquí es botar directamente al río, arrojar directamente al río los efluentes, los mercados internacionales cierran las puertas. Y dicen, con ese sistema de gestión ambiental no puedes llegar al mercado internacional. Ese es uno de los problemas que tienen nuestros agricultores en el exterior. Luego viene el secado. El secado, hay secado industrial, también el secado un poco más artesanal. La foto de arriba detalla lo que se conoce como las camas africanas, en el cual básicamente se riega el café. También aquí en la costa se hace de esa manera. Y también hay el secado industrial que puede ser rotatorio, en el cual se utiliza, obviamente sube el consumo energético, pero se gana un poco más de tiempo en el tema del secado. ¿Por qué es importante el secado? Porque el secado es ya la última parte que se hace en la finca en sí. Después del secado ya viene el grano de café, unos granitos verdes, que ya es comercializado en las ciudades y que se exporta. El problema es que si no está bien seco, si no tiene la cantidad de humedad adecuada del grano de café, se tiende o se da la facilidad para el crecimiento de hongos. Una proliferación de una colonia de hongos puede echar a perder también el café. ¿Okay? Por eso es muy importante. Luego de lo que es la parte del secado, tenemos lo que es el tostado. Como les decía anteriormente, el tostado generalmente ya se lo hace en el punto de uso, en donde se va ya a consumir el café. Generalmente el Ecuador exporta el café en este punto de acá, el Ecuador y todos los países, porque el café en este punto puede estar tranquilamente 6, 7, 8 meses sin necesidad de ser tostado y no tiene una degradación. Una vez que ya es tostado, el café generalmente se puede consumir en 1 o 2 meses máximo. ¿Okay? Entonces, esto es ya el tema del tostado, que bueno, ahí sí hay diferentes técnicas, ya vamos a ver un poquito cuáles se usan industrialmente y también artesanalmente, pero lo que les quería mostrar es los diferentes niveles de tostado. Aquí tenemos también un café que fue tostado aquí en el Ecuador. Este es un café del noroccidente de Quito, de pronto les puedo pasar para que lo entiendan. Y aquí está el nivel de tueste, tiene un nivel de tueste medio, que más o menos pues, lo podríamos ir comparando con los valores que tenemos ahí, ¿no? Generalmente un café gourmet se encuentra, o un café de especialidad se encuentra entre este nivel de tostado y este nivel de tostado de acá abajo, ¿sí? Hay dos escalas para medirlo, es la escala Armstrong por un lado y por el otro lado la escala LA. Las condiciones para el tostado, bueno, pues las consideraciones para el tostado, nosotros pues desde el punto de vista de ingeniería química debemos considerar que el tostado es un reactor, de una manera, se producen algunas reacciones químicas interesantes. Yo he citado aquí 3, pero en realidad hay muchas más, pero son las más importantes. Y tenemos de primero que es la de Milland, que es la típica reacción que le da la coloración al café. La otra es la Sprecher, que es la que genera sabores maltosos, la caramelización, que es la que le da el dulzor al café, y también tenemos la carbonización o el craqueo térmico, que es la que le quema al café. Todas esas reacciones químicas se encuentran en una tostadora de café. Por eso es interesante, o sería interesante estudiar al detalle qué es lo que pasa con el café ecuatoriano, en ese sentido. Esta es, por ejemplo, una diapositiva que señala o que explica lo que es el área del tostado. Esta es el área del tostado, y esto es clave porque en esta zona de acá yo puedo jugar de tal manera que al momento de yo tostar un grano de café, lo que hago es reducirle su acidez y aumentar su amargor, que es justamente este punto de acá, este punto de dulce de acá. Y como efecto, si yo puedo tostar el café en este punto, voy a maximizar el cuerpo y la consistencia del café. Eso es lo que se ha logrado demostrar con la experimentación. Es interesante saber que al tratarse de una materia prima natural es muy difícil llegar a ese punto.
no se puede reproducir siempre, y sobre todo hay variables físico-químicas que influyen, como por ejemplo temperatura ambiente, humedad, bueno, algunas variables. Entonces, todo esto ya se convierte pues, en un proceso muy complicado de controlar. Los diferentes tipos de tostadores, por ejemplo, el que está en el fondo es una tostadora de tambor. Generalmente esta tostadora es la que se usa para grandes cantidades de café. En realidad, con esta tostadora muchas veces no importa la calidad, sino la cantidad de café con lo que se va a tostar. Y generalmente este café llega a lo que es el café granulado o soluble que tenemos. Otras formas de tostado tenemos también el de paletas, que es el proceso que se encuentra en la parte inferior de aquí. Básicamente hay paletas que lo que van es removiendo el café para evitar los puntos calientes, y entra el aire caliente por esta zona lateral. Entra el café en esta dirección y aquí es donde se ha tostado. Luego pasa inmediatamente a una zona de enfriamiento, que es esta cámara en la parte inferior, y justamente es el café ya el producto final. Como les digo, recuerden, el café generalmente se lo tosta ya cuando se lo va a utilizar, cuando ya se lo va a comercializar. La parte de acá arriba es el tostador de lecho fluido. Nosotros en operaciones militares, después que tenemos en el dentro del sílabo, en operaciones militares 3, básicamente lo que se hace es correr aire por encima de los 190 grados centígrados y tratar de que el café que es un sólido tome las propiedades de un fluido, que es la fluidización en sí. Este tiene un interesante rendimiento en el sentido de que la uniformidad del tueste es muy buena, pero sin embargo el tema del consumo energético pues, se puede complicar para abrir. Bueno, ahora sí les voy a hablar sobre la extracción. De la extracción tenemos una variedad de métodos, inclusive aquí tenemos dos que se pueden observar. Este es la extractora japonesa y este es la B60. Un poquito más adelante les voy a hablar con más detalle de cada uno. Hay muchos más. Pero ¿cuál es la idea de la extracción? Como les había dicho anteriormente, cuando nosotros tostamos el café, lo que se hace es que las azúcares que se encuentran en el grano, que las obtuvimos de la fermentación anteriormente, se trata de encontrar con el punto exacto en donde se maximiza la acidez y se minimiza el amargor. Una vez que tenemos ese café ya tostado, también el proceso de extracción es otra operación unitaria muy importante. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de encontrar el punto exacto, que es la curva en amarillo, la campana en amarillo, en donde primero la parte del eje de las X es el tiempo de extracción. Si es que yo le dejo, por ejemplo, a la inducción de café en este momento y le pongo el agua caliente para que se comience la extracción, puedo correr el siguiente riesgo. Al inicio, yo voy a tener los componentes más ácidos, luego comienzan a salir los componentes más dulces y finalmente los componentes más amargos. Entonces quiere decir que yo pude haber hecho un proceso de cultivo muy bueno, un proceso de tostado muy bueno, pero en el momento de la extracción yo puedo echar a perder el café. Entonces el proceso tiene que ser totalmente controlado de inicio a final para que la taza de café pueda ser valorada con un puntaje alto en la cata. Entonces la idea es tratar de encontrar este punto exacto en el cual el dulzor se maximiza y el amargor se minimiza. Muchas veces decimos que tomamos café con azúcar porque es amargo. En realidad el café no debería ser amargo, sino que debería ser bien extraído. Esa es una de los mitos que hemos aprendido, que hemos entendido después de investigar un poco en el tema del café. Tipos de extracción, bueno, ya tenemos varios. Les voy a mencionar un poquito de izquierda a derecha. La primera es una prensa francesa. Generalmente el grano de café se mueve en ese instante y tenemos se hace una presión, básicamente con un pistón, y se hace una extracción súper rápida para que no se traigan los amargos. La siguiente es una máquina de expreso, una máquina de café, que justamente vamos a hablar mucho más a fondo en la siguiente exposición. La tercera es una B60, que es la de acá. La B60 se llama así porque el ángulo que forma la copa es de 60 grados. Entonces, esa es la tercera. La cuarta de acá es una extracción en frío. También hay una extracción en frío del café. Generalmente esta toma mucho tiempo, toma de 3 a 6 horas la extracción en frío. Nos tapa la que está en la parte inferior izquierda es una extracción turca. Luego viene la extracción rotatoria, la de acá es la extracción express,
La italiana, la italiana es bien popular, no sé si la tienen en casa, es bastante buena también, interesante. Y hace un año más o menos hicimos una casa abierta con todas estas máquinas aquí en la universidad. Bueno, ahora sí lo que nos compete el tema del proyecto, cómo lo concebimos y cómo lo realizamos. Básicamente lo que hicimos es tener dos grupos de muestras de estudiar, el café de especialidad y el café comercial. Y se hicieron diferentes extracciones, uno con el café comercial y este es el café de especialidad. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Que el café comercial generalmente ya viene molido, entonces esa variable no pudimos controlar. Entonces, pero en el café de especialidad, que generalmente viene grano, sí la podemos controlar. El resto de la filtración, de la mezcla, se hicieron bajo estándares ya establecidos por el SCA. El SCA es la asociación que normaliza todo lo que son las extracciones de café. Aquí está el diseño experimental. Se tomaron 16 muestras de café con una réplica cada uno, manteniendo estas condiciones que están en el diagrama del tubo en la diapositiva anterior. Todos se hicieron mediante el proceso de método B60 según la normativa establecida por el SCA. Es decir, nosotros para poder luego cuantificar, subimos esta base, vamos a hacer un poco de café. Esta base para que no existan errores aleatorios o adjudicados al método, ¿sí? Aquí están los cafés que escogimos. Aquí hay algunos cafés que de pronto los conocen ustedes. No pusimos las marcas, pero pusimos más o menos de dónde vienen, pero por ahí están los más conocidos, los que encontramos en Supermaxim, que son los comerciales, y otros que los compramos directamente a los productores de especialidad, que son los de la parte inferior. Este es el criterio de evaluación que se puede decir que tenemos para calificar el café. Esta hoja es lo que tiene un catador oficial y es cómo va calificando cada cosa, ¿no? Tiene los siguientes criterios: la fragancia y el aroma. La fragancia es básicamente a qué huele el café, por ejemplo, en este momento, cuando fue molido. Y el aroma es cómo huele el café una vez que ya está en la infusión, cuando ya tiene el agua caliente. Esa es un poco la diferencia entre las dos. Luego vemos el sabor, el posgusto, la acidez, el cuerpo y el balance. Todo eso evalúa el catador, ¿sí? Finalmente se mide el dulzor, la uniformidad en taza y la limpieza. El total es la suma de todos estos criterios. Cada criterio se evalúa del 1 al 10 y se va poniendo puntos en función de lo que cada café muestra. Esto se hizo aquí en la universidad. Trajimos a un catador certificado y también hubo un entrenamiento. 4 personas entrenaron. Sí. 4 personas se entrenaron en protocolos de cata para poder hacer el análisis. Esos son un poco los equipos que utilizamos. Eso fue por el lado de la cata, ¿no? El lado de la preparación. Pero nosotros, ¿cuál fue nuestro aporte? Es contrastar esta información que nos dio el catador certificado con nuestros equipos de análisis químico. Entonces lo que hicimos es coger cada una de las muestras en estos viales que están aquí, justamente la foto grande. Se prepara la infusión de café siguiendo las mismas características que seguimos para la cata, exactamente las mismas consideraciones de las mismas variables, y se inyecta directamente a un vial que luego va a ser analizado en un cromatógrafo de gases. En el cromatógrafo de gases, bueno, aquí está un poco el diagrama del flujo de lo que se hizo. En el cromatógrafo de gases lo que se obtiene es una valoración de qué compuestos se encuentran en esa taza, en esa muestra de café. Bueno, una de las cualidades más interesantes del trabajo es el valor estadístico que tiene, en el cual trabajó Jen con un profesor de la Facultad de Matemática. Nos hicieron un diseño bastante interesante, en donde, bueno, se analizan los valores más cercanos a 1. Si el valor es positivo, la correlación es directamente proporcional, y si es negativo, pues inversamente proporcional. ¿Okay? Y esos son los criterios: de 0 a 0,2 nula, de 0,2 a 4 baja, y así sucesivamente hasta que 1 es muy alta la correlación. Okay. Por ejemplo, este es un cromatograma del cromatógrafo de gases típico, el de la izquierda para un café comercial y el de la derecha para un café de especialidad. Ahora sí les voy a explicar qué es un café de especialidad. En esta hoja que teníamos en la parte de acá, cuando el catador va poniendo los puntos de cada una de las características que están a su izquierda, el café que puntúa más de 80 sobre 100 se considera un café de especialidad, y la libra puede costar $7 la libra.
Si el café puntúa 79 para abajo, el café es un café de especialidad y el precio puede bajar a $2 a $1 la libra. Entonces depende mucho de cuál es el criterio del catador. Ese es uno de los objetivos por el cual nosotros hacemos este análisis. Si es que es verdad que esa valoración que da el catador tiene un fondo científico, un fondo químico. Entonces, si encontramos una correlación entre la calificación y las propiedades y la composición química, pues decimos que sí es un proceso o sí se está haciendo de manera adecuada. Bueno, y aquí teníamos uno de los cromatogramas. No sé si le pueden ver ustedes o de pronto avanzan a ver qué diferencia existe entre los dos. Hay una diferencia bastante marcada, que sería los picos de esta zona de acá. Este fue el denominador común de los cafés de especialidad. Los cafés de especialidad tienen algo que todavía no conocemos, que salen en el cromatograma en estos picos de acá. En la parte derecha. Hay algo que tienen los cafés de especialidad que lo hacen justamente especiales. También se hizo, aparte del cromatógrafo de gases, también utilizamos cromatografía líquida de alta presión para cuantificar lo que es la cafeína. Hicimos la cafeína mediante este análisis porque teníamos el estándar de cafeína. Entonces, una de las ventajas del HPLC es que es bastante preciso, pero una de las ventajas es que necesitas el estándar para trabajar. Ahora, nosotros tomamos la siguiente consideración, y que conociendo el área del pico que tiene el cromatograma de la cafeína en el cromatógrafo de gases y conociendo la concentración que nos da el HPLC, hicimos una proporción para todas las demás moléculas, diciendo que las áreas son proporcionales entre sí. Y tuvimos bastantes resultados interesantes. Les voy a explicar un poquito los gráficos que sacamos. Igual mantenemos el mismo criterio: izquierda, cafés de comerciales; derecha, cafés de especialidad. Generalmente las valoraciones de los cafés de especialidad están más arriba. ¿Qué representan los números en cada uno de los puntos? Es el número que se le asignó a cada catador. Entonces, por ejemplo, el catador número 4 le calificó al café de especialidad 6D con 80 puntos y al café de comercial 1C con 20 puntos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de esos serían los resultados de la cata. Ahora vamos a ver más adelante los resultados cromatográficos. Ese es otro atributo, porque como les decía, tenemos muchos criterios. Este es otro atributo, el sabor, pero el mismo proceso de evaluación. Este es la puntuación total. Generalmente los catadores evaluaron a los cafés de especialidad por arriba de los comerciales. Obviamente no se les informa a ellos qué café es comercial, qué café es de especialidad. Simplemente se entrega la muestra y ellos hacen su trabajo nada más. Como algo interesante, se puede decir que dentro de los cafés de comerciales existen dos cafés que sí se pueden considerar de especiales, o sea, podrían ser valorados, vendidos o comercializados a un mejor precio. Y aquí están las correlaciones que estábamos buscando. Como les dije, una correlación de 1 representa una correlación fuerte, y -1 pues directa, y -1 inversa. Básicamente están en la parte, en el eje de las X y en el eje de las Y, los diferentes criterios que evaluamos. Por ejemplo, tenemos que, si avanzamos a ver este cuadro de aquí, decimos que cuando el catador evaluó con alto puntaje el puntaje de la cata, generalmente tuvo se relaciona directamente con el aroma que se percibió en el cromatógrafo, ¿sí? Y cada uno de estos criterios se van evaluando de esta manera. Otro de los resultados que tuvimos es el diagrama de caja y bigotes. Por ejemplo, este es uno de los atributos tomados, ¿no? Que es, en este caso, fragancia y aroma. Como vimos, habían como 8 atributos. Entonces, ¿qué podemos observar? Que generalmente, por ejemplo, para los cafés de especialidad, los atributos o las valoraciones están por encima que para los cafés de comerciales. Y bueno, lo que sí tenemos un poco más de dispersión con respecto a los cafés comerciales. Lo mismo tenemos para el atributo sabor. Este es
Esta es la correlación entre el valor final también. Por ejemplo, en este caso tenemos puntajes de 10 para los cafés de especialidad, y para los cafés comerciales generalmente no pueden pasar del 40%. Una cosa interesante que obtuvimos desde esta diapositiva de acá es que había compuestos químicos que no se encontraban en los cafés comerciales, y son justamente los que tenemos acá. Por ejemplo, decimos que el café comercial número 1 tiene 17 compuestos que pudimos identificar, que es el primero de la parte izquierda. Y podemos decir que el café de especialidad 5 o 6D generalmente tiene de 6 a 7 compuestos más que se pudieron identificar. Aquí está un poco más ampliado este diagrama de acá. Este también es una caracterización interesante. En teoría o en general, lo que pudimos encontrar es que los cafés de especialidad tienen más compuestos químicos. Por ejemplo, cero cafés comerciales, que es el diagrama de las X, tienen 51 de los compuestos que encontramos. O sea, 51 compuestos que encontramos no están en ningún café comercial. ¿Sí? Y por ejemplo, tenemos que para los cafés que son estos de los de especialidad, decimos que hay 31 compuestos que se encuentran en el café de especialidad número 2, por ejemplo. Esto es más o menos como se leen estos diagramas. Esto es una de las variables que más nos atrajo, y es que generalmente los cafés de especialidad que se encuentran en esta zona de acá necesitan mayor tiempo para su extracción porque tienen más compuestos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos más compuestos para extraer, nos es posible hacer una extracción o tomar partida a otra investigación, que sería los coeficientes de transporte de masa que tienen esos cafés o esos compuestos, y es una de las investigaciones que viene más adelante. Más o menos es la misma. Quería indicarles, por ejemplo, esta diapositiva les quería indicar los compuestos que están acá. Cada uno de los colores que están aquí representan a un compuesto que se encontró. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver claramente que los de la derecha son más masivos en número de compuestos. ¿Sí? Un poco para confirmar lo que habíamos mencionado. Bueno, como conclusiones, tenemos que se hicieron la valoración de 15 variedades de café, de las cuales se pudieron obtener resultados solamente de 14. Muchas gracias. Solamente de 14, porque una de las cuales tuvo muchos problemas para la parte de la extracción. De pronto porque no era café puro, sino tal vez tenía los típicos cafés de habas o ese tipo de cosas. Entonces los cromatogramas nos daban resultados fuera de lo que esperábamos. No. ¿El primero? Pero para... Pensé que... Ya. Tenemos... Esto de acá también es interesante. Estos compuestos, que aquí tenemos un total de 5 compuestos que se encuentran en todos los cafés. Podríamos decir que, o nos llevaría a pensar que estos 5 compuestos son la base del café ecuatoriano. El café ecuatoriano como base debería tener estos compuestos de acá. Bueno, pues como recomendaciones, pues tenemos un poco los trabajos que vamos a estudiar a continuación. Tenemos un proyecto que está en marcha ya, que es con la empresa privada. Vamos a trabajar en una finca, tratando de ver cuáles son, ya no simplemente evaluando qué tiene el café, sino tratando de influir de una manera positiva en el café al final. Entonces vamos a trabajar en la finca. Tenemos otra extracción Soxhlet. Esta extracción sale justamente de la necesidad de cuantificar los coeficientes de transporte de masa. Y también vamos a también a entrar en lo que es la cinética del tostado. ¿Okay? Bueno, esto es un poco lo que hemos hecho hasta el momento. Tenemos la persona que desarrolló este trabajo, pues lo terminó hace más o menos 2 semestres. Esperamos en este semestre comenzar con 2 proyectos más. Y pues bueno, cualquier pregunta, y también están pues bienvenidos todos a participar en los proyectos de este tipo, ¿no? Sí, doctor, ingeniero, diga. Sobre preguntar cuál es la diferencia en la composición química con el café con aroma de infierno.
Sí. Ese todavía, en el Semilla 5. Yo tengo dos preguntas, y no son, bueno, no son cuestiones técnicas, pero sí me llamó bastante la atención, es en lo que ha bajado la exportación por la producción de café, casi 3 millones y medio de dólares, Sí. del 2018 a la presente fecha. Sí, esta es... Y la segunda pregunta era, dije, para cuantificar y establecer precios en el café comercial o de especialidad, ¿hay normas que regulan esto para ver la calidad del café? Esas dos preguntas. Sí, permítame regresar a la lámina. Esta es la lámina que decía un poco el tema de la disminución en las importaciones. Hay dos motivos importantes. El primero es que justamente los caficultores en el Ecuador no tienen un acompañamiento cercano con el tema de la investigación y la academia. Entonces, básicamente se defienden solos desde el punto de vista comercial. Y eso les está cerrando bastante mercado internacional. ¿Cuál es uno de los requisitos que manejan por ejemplo, Europa o Estados Unidos? Es comprar productos agroindustriales con sistemas integrados de gestión. Y uno de esos es justamente el tema ambiental, el tema de la seguridad laboral y todo eso. Los caficultores en el Ecuador lo que han hecho es un poco ser fuertes en la parte comercial y huérfanos en la parte técnica. Eso les limita un poco o les cierra mucho mercado internacional, por un lado. Por otro lado, hubo también una sobreproducción en lo que es Vietnam y Brasil de café el año anterior. Entonces, sumado nuestra falta de competitividad técnica y también el tema de la sobreproducción en otros monstruos que son el tema de Brasil, por ejemplo, en el tema de exportación de café, tenemos muy mal escenario como para poder pelear afuera. Entonces esos son los dos motivos que nos hicieron perder más o menos 3.6 millones de dólares el año anterior. Sí. Después del petróleo es la industria que más cayó. Y bueno, el tema del petróleo se conoce internacionalmente, pero el tema del café es una cifra que no está muy difundida. Porque daría la impresión que en calidad el Ecuador no tenía problemas, sino más bien las partes de sabe que ahí tenemos hay un desconocimiento en el sentido de la cultura del café. Muchas veces tenemos un malentendido de qué es un café de calidad. Un café de calidad en el Ecuador generalmente no se produce, sí, pero no se exporta adecuadamente. Tenemos la concepción de que un café costoso de una cafetería en un centro comercial es un café de alta calidad, y no es cierto. Por ejemplo, hay cafés, voy a dar nombres, por ejemplo, Café Valdés, Sweden Coffee, que tienen bonitas cafeterías, pero que el producto que llega acá es generalmente el que no pudo entrar en los mercados europeos. Entonces, y sí, pero claro, cuesta una taza de café $3.50, $3. Y claro, muchas veces no estamos dispuestos a pagar $7 por una libra de café a un buen caficultor. Entonces, primero, el tema es que, ¿quién nos ha dicho que tenemos un buen café? Esa es una concepción que tenemos nosotros. Sí, el cacao ecuatoriano es bueno, el café ecuatoriano es bueno. ¿Quién te dijo eso? La normativa, sí, lo que me preguntaba de la normativa, generalmente hay instituciones como por ejemplo la SCA, que da los lineamientos, yo que me pasé, que da los lineamientos para valorar un café. Entonces, primero que nada, el catador es una persona que se ha formado de manera ardua en el tema del café. Por ejemplo, una de las pruebas que tienen ellos tienen un montón de botellitas con diferentes olores y les tapan los ojos y le dicen qué aroma, qué olores cada uno, y tienen que aprobar un mínimo de aciertos, ¿no? Luego van a la formación del gusto del café y todo eso es valorado. Luego, después de eso, tiene un certificado de que usted es un catador. Entonces, esa persona es la que puede valorar el café con las normas que da el SCA. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la cata, nosotros teníamos que estar claros de qué cantidad de agua se utilizó, qué tamaño de partícula utilizamos, qué temperatura del agua utilizamos
cuál es la masa del café que utilizamos para que no haya distorsión en los errores. Todo eso ya está normado.